Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos desde España, Bilbao, Aracaldo, España. Son las 17:36 y es día 9 de mayo del 2024. Y espero que todos hayan tenido tiempo para digerir el último vídeo, que fue un poquito más largo, pero que era importante y que hablaba de cosas pues que muchos de ellos ni siquiera nos habíamos planteado, ¿verdad? Como la salvación de los ángeles caídos, la salvación de los animales. ¿Será que Dios va a salvar a los animales? ¿Cómo va a ser la restauración de todas las cosas? En fin, cosas un poquito que se salen de lo normal, pero que también hay que tocarlas y hay que pues ver lo que dice la palabra acerca de ello, ¿no? Y son temas también un poco controversiales, pero que no deben de separarnos porque no es lo esencial, ¿no?, de creer en Jesucristo, que murió, resucitó por nosotros y que está allí intercediendo por todos, ¿no? Eso es lo principal de nuestra fe. Bien, pues nada, vamos a continuar, como les dije, con el libro tercero de la serie Daniel, Profeta de las Edades, del doctor Stephen Jones, que es el último que nos queda para terminar este tema escatológico. Después de esto, yo quiero abordar cuando acabemos este o el primer libro que acabemos, quiero abordar el libro del sionismo cristiano, que es un libro que se ha enviado a todos los jefes de Estado y que es fundamental para que se entienda el conflicto que ahora mismo estamos viviendo y el kairos que ahora mismo estamos viviendo, y qué es verdaderamente Israel, entre comillas, qué es Edom, dónde está Edom, y qué es lo que podemos esperar de este conflicto, que probablemente sea, desgraciadamente, la destrucción final y total de Jerusalén para que nunca más pueda ser reconstruida, ¿verdad? El fin del sionismo, esa lacra tremenda que está afectando al mundo entero y que, digamos, es el nuevo orden mundial que se lleva persiguiendo desde hace mucho tiempo. Es la bestia que cabalga sobre la bestia religiosa, ¿verdad? La bestia del mal, la bestia de los Rothschild, la bestia del sionismo, el dinero que manda actualmente, por encima de la otra bestia que también manda mucho, la bestia del mar, la bestia religiosa del Vaticano. Y bueno, pues después de esto también hay un libro que quiero abordar para nuevos creyentes, que se tira conceptos básicos de la escritura, que lo vamos a tratar para que ahora hay por ahí algunos nuevos creyentes que están empezando a seguirnos y que necesitan pues conocer esos conceptos básicos también. Al principio de los vídeos primeros tienen una lista, como saben, en el canal de YouTube, donde si van ustedes al apartado que pone listas, hay una que pone para nuevos creyentes y hay otras listas que quizás les pueda interesar revisar antes que otras. Y también en el blog Tabernáculos, y hay un vídeo también en el canal de YouTube, en el canal de YouTube grabado sobre la senda hacia la madurez espiritual, donde se recomiendan una serie de tipos, más o menos se han ido entroncando en las etapas de Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, para que usted, según le guíe el Espíritu, tiene mucho, mucho material para poder hacerlo. Yo siempre les digo a la gente que se incorporan y que nos conocen, miren, sigan el día a día, el Kairos, los posts que ponemos de Stephen Jones todos los días, los posts que ponemos nosotros en el blog Tabernáculos, y sigan los vídeos que se van grabando. Y eso como fundamental, aunque no entienda parte de las espinas, porque todo poco a poco caerá en su sitio y las piezas del puzzle encajarán perfectamente. Y después vayan poniéndose al día con los libros o con
o con los vídeos que están grabados, según usted prefiera, escucharlo varias veces, leerlo varias veces, porque va a tener que usted, si se quiere poner al día y sigue esto y se esfuerza un poco, en 2, 3 años usted toda su revelación, toda su vida espiritual va a dar un vuelco tremendo y va a tener una cosmovisión bíblica completa, maravillosa, a la luz de tabernáculos, y se le van a aclarar esos conceptos doctrinales erróneos que hemos estado siguiendo en Pentecostés por falta de una mayor luz. No se olvide que en Pentecostés hay un velo que nos separa todavía del lugar santísimo y por lo tanto no estamos viendo las cosas espirituales con la claridad necesaria. Necesitamos avanzar y para avanzar nuestro velo tiene que ser roto y eso es el quebrantamiento del hombre exterior, eso es la liberación del espíritu que necesitamos muriendo al Jordán, muriendo a la carne, cruzando al Jordán y demás. Así que ánimo y a por ellos que son pocos y cobardes. Bien, vamos hoy con el capítulo 5 y el 6 y que ya saben que como de Daniel hacemos, que es el libro principal que estamos siguiendo en estos momentos, hacemos 2 días seguidos, pues veremos también el capítulo 7 y 8 el siguiente vídeo, que será o bien mañana o bien el lunes. Yo espero que pueda ser mañana. Bien, pues nada, capítulo 5, príncipes espirituales de Israel y Judá. Al final de Daniel 10, Peniel le dijo al profeta que tenía que regresar en breve para luchar contra el príncipe de Persia y que pronto vendría el príncipe de Grecia. Todas las cosas suceden en la dimensión espiritual antes de que ocurran en la historia mundial. Por lo tanto, la propia Persia pronto caería, dando paso al tercer imperio, que es Grecia, el tercer imperio bestia, que fue Grecia, ¿verdad? Esto sucedería primero en los cielos y lógicamente luego en la tierra. En los cielos y lógicamente después en la tierra. Además se da a entender que Persia iba a caer como resultado de la guerra de Peniel respaldado o respaldada por el príncipe Miguel. Vamos a poner respaldado mejor. Respaldado por el príncipe Miguel. La guerra continuaría entonces en la siguiente etapa contra el príncipe de Grecia. Entonces Peniel parece quejarse de que no hay nadie que esté firme conmigo contra estas fuerzas, excepto Miguel tu príncipe. Eso lo dice Daniel 10:21. Siguiente epígrafe. Los príncipes de Judá e Israel. Recuerde que Peniel, el ángel de su rostro o de su presencia, había sacado, les recuerdo que cuando vean esa letra azul pequeña, con trazo grueso y entre corchetes normalmente, es notas que yo como traductor le añado para aclarar algunas cosas. Había sacado a Israel de Egipto y había sido el príncipe de Israel hasta el incidente del becerro de oro. Luego Miguel reemplazó a Peniel como príncipe principal de Israel. Los dos ángeles fueron necesarios más tarde, cuando Israel y Judá se dividieron en dos naciones después de la muerte de Salomón. Primero de Reyes 12:19. Nos dice eso. Cuando ocurrió la brecha, Miguel fue asignado a Judá, mientras Peniel se hizo cargo de Israel. Cuando el cetro y la primogenitura fueron divididos entre Judá y José, primero de Crónicas 5 del 1 al 2, los dos ángeles fueron separados para ministrar a cada uno de los llamamientos, ¿no? A Miguel se le asignó el cetro, mientras que a Peniel se le asignó la primogenitura. Primogenitura son los que llevaban el nombre de Israel, en las tribus del norte, y a Judá se le asignó el cetro, el gobierno, ¿verdad? El mandato de dominio. Cuando Israel y Judá se dividieron, los dos ángeles siguieron cada uno su tarea, y así Miguel se convirtió en el príncipe de Judá, mientras que Peniel se convirtió en el príncipe, vamos a ponerlo con mayúscula, príncipe de Israel y príncipe de Judá, ¿verdad? Peniel ya había sido relegado a un segundo plano en el incidente del becerro de oro algunos siglos antes, en el desierto. Cuando adoraron al becerro de oro, Peniel dejó el ángel de su presencia y fueron sustituidos por Miguel, ¿verdad? Y permaneció al margen cuando el rey de Israel colocó más becerros de oro en Betel y Dan. Primero de Reyes 12:28 al 29. Miguel, sin embargo, permaneció como príncipe espiritual
de Judá. El papel secundario de Peniel no terminó hasta hace poco, el año 2001, cuando fuimos movidos, dice el doctor Jones, a realizar una campaña de oración para derribar aquellos becerros de oro que todavía estaban vigentes. Yo mismo no sabía nada de Peniel, dice el doctor Jones, hasta que se me apareció en octubre de 1995 en una conferencia en Carolina del Norte. Que sepan ustedes que el doctor Stephen Jones ha tenido varias interacciones con ángeles que se han aparecido, en el caso de Peniel varias veces, y también con los ángeles. Hoy creo que es uno de los capítulos que veremos el día siguiente, que son los ángeles Amén y Amén, que veremos, como les digo, el próximo día. Escribí sobre esta experiencia en Las Guerras del Señor, capítulo 14. Peniel fue liberado por 40 marines cristianos estadounidenses de una base militar en Japón el 8 de octubre de 1995 y luego se apareció ante mí, ante el doctor Stephen Jones, en Carolina del Norte ese mismo día. 6 semanas después, un misionero en Japón me contó cómo los marines en Japón habían escuchado una voz del cielo hablar 3 veces ese día. Su fe liberó a Peniel al anular la decisión tomada por los israelitas bajo Moisés, que había servido para reemplazar a Peniel. Ellos tomaron la decisión de adoptar el informe negativo que dieron los espías, y estos al revés, estos soldados aceptaron el informe positivo creyendo en la palabra del Señor. Y por eso liberaron al ángel Peniel, que había estado todos esos siglos de alguna forma apartado, ¿verdad? No es que Peniel hubiera estado totalmente inactivo durante estos siglos, sin embargo, no pudo hacer nada para restaurar a Israel ni para provocar la manifestación de los hijos de Dios, mientras los becerros de oro fueran los dioses oficiales de Israel. Esos dioses, junto con otras ofensas, fueron la causa de la desaparición de Israel, como leemos en Primero de Reyes 13:34. El becerro de oro en los días de Moisés impidió que el pueblo entrara sano y salvo en la herencia de su reino, en la herencia de su reino o a la herencia de su reino, mediante el ministerio de Peniel. Esta situación continuó cuando Jeroboam colocó los becerros de oro en Israel. Miguel trae la resurrección por el poder de la Pascua y la ofrenda de la gavilla mecida. Peniel trae la transformación y glorificación por el poder de la fiesta de tabernáculos. Voy a repetir eso. Miguel trae la resurrección por el poder de la Pascua y la ofrenda de la gavilla mecida. Peniel trae transformación y glorificación por el poder, trae la transformación y glorificación por el poder de la fiesta de tabernáculos. Para verlo de otra manera, el llamado de Miguel se cumplió a través de Judá, mientras que el llamado de Peniel se cumplirá a través de Israel. Fue por esta razón que Cristo tenía que venir 2 veces, la primera vez de Judá y la segunda vez de José e Israel. Ahora aparece con la túnica manchada en sangre como José. Eso nos alude a José, como nos dice Apocalipsis, con su túnica empapada en sangre. Como león de la tribu de Judá, Cristo tuvo que sufrir muerte y resurrección según la profecía de Génesis 49 del 9 al 12, pero como toro fuerte de José, Cristo iba a ser la rama fructífera. Rama es Ben, que quiere decir hijo, rama, vástago, según la profecía de Génesis 49, 22. Estos 2 ángeles, entonces, fueron los únicos príncipes que pudieron permanecer juntos y guiar a las huestes del Señor en la guerra espiritual. Juntos lideran la casa de Israel unida y ambos deben estar plenamente activados y empoderados para establecer el reino de Dios en su plenitud. Ahora van a interactuar otra vez los dos, tanto con Judá como con Israel, en este tiempo final. Por tanto, esto no era posible hasta hace poco. Todas las demás naciones eran naciones completamente paganas o bestias, gobernadas por príncipes satánicos. Los ángeles de Dios asignados a ellas aún no tenían poder. A ellas
aún no tenían poder porque aún no era tiempo de que el reino de Dios viniera a ellas. Ellas porque estamos hablando de naciones. Siguiente epígrafe, la división del trabajo entre ambos ángeles, ¿verdad? Durante la época de Daniel encontramos a Peniel peleando en una guerra espiritual contra el príncipe de Persia, pero incluso su victoria solo consiguió traer al príncipe de Grecia. No era el momento de una victoria completa o total. El reino todavía estaba bajo la maldición del cautiverio a causa del pecado. A cada príncipe sucesivo de los imperios de bestias, o los imperios bestias, mejor, se le había dado un tiempo específico para gobernar, y el tiempo total fue de 7 veces o 7 tiempos, como prefieran, o que esos son 2520 años. Ese es un ciclo. Este juicio divino sirvió para retrasar el llamado y ministerio de Peniel para cumplir con la fiesta de tabernáculos. Por la misma razón, la primogenitura de José también se retrasó hasta que llegara el momento en que los santos del Altísimo recibieran el reino de las naciones bestias. Y eso ocurre después de la caída de Misterio Babilonia. No viene un anticristo, no viene un único gobierno mundial, un imperio mundial, de las dimensiones como esos otros antiguos imperios, sino que la piedra cuando cae y muele a polvo toda la imagen, dice que el reino es entregado a los santos, no a un anticristo. La interacción entre Peniel y Miguel durante esta guerra es de interés para nosotros. Peniel le dijo al profeta que Miguel era su príncipe. Miguel era el príncipe de Judá, pero como el llamamiento de Daniel lo convertía en el principal portavoz de Judá, Miguel también fue asignado específicamente al propio Daniel, o sea, como líder de Judá, como si fuera el rey en el exilio de Judá. Sus oraciones dirigieron las acciones de Miguel, así como las oraciones del rey de Persia dirigieron las acciones del príncipe de Persia. Del príncipe de Persia, desde el príncipe satánico. El príncipe de cada nación trabaja principalmente a través del rey o líder de esa nación. En el caso de Israel y Judá se suponía que los reyes eran hombres piadosos a través de quienes Miguel y Peniel podían ministrar, como dice Hebreos 1:14. Sin embargo, en tiempos de apostasía, estos ángeles tuvieron que trabajar a través de otros a quienes Dios levantó como líderes minoritarios de un partido de la oposición, digamos, del reino. Está claro, por ejemplo, que Elías era el líder de la oposición al rey Acab y Jezabel, y Pablo prácticamente nos lo dice en Romanos 11 del 2 al 20, que él era el líder del remanente vencedor en sus días. Siguiente epígrafe, apoyando a los príncipes de Dios. Lo que hacían los ángeles, apoyar a los príncipes de Dios. La queja de Peniel de que solo encontró apoyo en Miguel se puede entender cuando vemos que los dos ángeles representaban a Israel y Judá. En otras palabras, durante ese tiempo había creyentes en Israel y Judá a través de quienes los dos ángeles podían obrar, que se ponían en la brecha y a través de los cuales Dios podía obrar, ¿verdad? Llevar la bendición al resto. Hombres como Daniel y sus 3 amigos, y más tarde hombres piadosos como Zorobabel, Josué, el sumo sacerdote, y los profetas postexílicos, todos apoyaron la obra y el llamamiento de Miguel en su papel de liderazgo sobre Judá. Asimismo, en el lejano Israel hubo quienes repudiaron los becerros de oro, adorando al Dios de Israel lo mejor que pudieron. Sin duda, entre ellos se encontraba Tobías, cuya historia se encuentra en el libro que lleva su nombre, uno de los libros apócrifos. Tobías 1, del 10 al 13 dice: «Y cuando fuimos llevados cautivos a Nínive, todos mis hermanos y los de mi parentela comieron del pan de los gentiles, pero yo me abstuve de comer, porque me acordé de Dios con todo mi corazón, y el Altísimo me dio gracia y favor ante el rey Enemesar, de modo que fui su proveedor». El rey Enemesar probablemente era Salmanasar, uno de los reyes asirios que tomó cautivos a los israelitas, segundo de Reyes 17:3.
También hubo un grupo grande de israelitas que decidieron abandonar la tierra de su cautiverio y separarse de los no creyentes. Al igual que los peregrinos posteriores en América, estos israelitas se separaron para tener libertad religiosa para adorar al Dios de Israel. La historia se cuenta en segundo de Esdras 13:14, del 40 al 45. Dice así: estas son las 10 tribus que fueron, segundo de Esdras, otro de los libros apócrifos. Estas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras desde su propia tierra en tiempos del rey Osea, a quienes Salmanasar, rey de Siria, llevó cautivos y los llevó sobre las aguas, y así llegaron a otra tierra, pero tomaron el consejo entre ellos de dejar la multitud de los paganos e ir a un país más lejano donde nunca habitó la humanidad, para guardar allí sus estatutos que nunca guardaron en su propia tierra. Y entraron en el Éufrates por las angosturas del río, porque el Altísimo les hizo señales y detuvo el diluvio hasta que pasaron, porque había un largo camino por aquella tierra de año y medio, y la misma región se llama Arsaret. Entonces habitaron allí en el último tiempo. Eso me recuerda esos vídeos que me mandó un mexicano hablando de cómo el pueblo de Israel pasó, digamos, a través de Rusia, el extremo más oriental de Rusia, pasaron allí, digamos, a Canadá, y después de allí fueron bajando por toda América, ¿no? Hasta América Latina, etc. No tengo ninguna duda de que había muchos, si no todos, dentro de este grupo que eran verdaderos creyentes, y que por lo tanto apoyaban el ministerio de Peniel con respecto a la primogenitura y la fiesta de tabernáculos. Probablemente tenían poca comprensión de los acontecimientos espirituales que ocurrían en los cielos, y es poco probable que supieran siquiera que Peniel los estaba guiando. Pero aún así, si sus corazones estaban bien con Dios, apoyaban el ministerio de Peniel. El príncipe de Grecia. El príncipe de Grecia era el príncipe satánico de Grecia. El príncipe satánico de Grecia, porque era la tercera nación bestia en la secuencia. Sin embargo, también Grecia tiene asignado un príncipe angelical, bueno, como todas las naciones. Todos estos príncipes angelicales buenos serán liberados y prevalecerán al final cuando la gloria de Dios llene toda la tierra. Serán liberados, despojarán a los príncipes satánicos y serán los que gobiernen a través de los santos, lógicamente, o con los santos en las naciones del reino. Pero en el tiempo de Daniel, el príncipe satánico de Persia todavía dominaba esa nación, aunque todavía no había alcanzado su posición de prominencia espiritual sobre las naciones. Alejandro Magno no surgiría hasta dentro de 2 siglos. A Daniel ya se le había mostrado en Daniel 8:21 que Grecia sería el tercer reino, el reino de las bestias. Por eso no sorprende que Peniel mencionara a Grecia en Daniel 10:20. Pero la verdadera revelación aún no había sido dada a Daniel. Esta revelación final se da en los últimos capítulos de Daniel. Y nos vamos al capítulo 6. Peniel fortalece a Miguel. Peniel viene en ayuda de Miguel. Daniel 11:1, la Biblia de las Américas, en Peniel le dice al profeta, vamos a ver, aquí falta algo, en Daniel 11:1, vamos a ver, esto tiene que ser en negro, perdónenme un segundito, que lo pongamos en negro, ahí. En Daniel, en negro y además sin subrayar. En Daniel 11:1, la Biblia de las Américas, Peniel le dice al profeta, y en el primer año de Darío el Medo, yo, es decir, Peniel, me levanté para ser estímulo y protección para él, Miguel. Bien, este versículo pertenece propiamente al final del capítulo 10. Debería ser el versículo 10:22. El capítulo 10 acaba en el 21, pero debería ser el capítulo 10:22, ¿verdad? Un segundito, por favor.
no tenía la intención de establecer la fecha de la revelación en el resto de Daniel 11, es decir, que ese versículo se ha, digamos, puesto en el capítulo 11 y debía estar al final del capítulo 10. En cambio, era el final de la conversación de Peniel con respecto a su alianza con Miguel. Él, entre comillas, él, entre comillas, en este caso no es Darío el Medo, sino el arcángel Miguel. Leyendo la versión concordante, Concordant Version, la declaración de Peniel dice así: Nadie será firme conmigo en estas cosas excepto Miguel, tu jefe, y yo, en el primer año de Darío el Medo, mi posición era hacerlo firme y fortalecer. Daniel aprendió que cuando Babilonia cayó y Darío el Medo tomó la ciudad, la posición de Peniel, Amat, se puso de pie, se puso firme, esa es la posición, era hacerlo firme. La palabra es kazajo, con H intercalada, kazajo, fortalecer, endurecer, animar, y maot, que quiere decir fortalecer la posición de Miguel en la guerra. Los resultados de la asistencia de Peniel. Siguiente epígrafe. Parece que Miguel había sido el arcángel principal que estaba conduciendo el derrocamiento de Babilonia en nombre de Judá, y que Peniel apareció después para fortalecer la posición de Miguel y consolidar su victoria. Debido a que Miguel es la contraparte del dragón rojo, esto implica que el dragón rojo es el príncipe espiritual de Babilonia. Cuando expiró el mandato del dragón rojo para gobernar, es decir, después de 70 años, Miguel fue enviado para derrocarlo, y el resultado fue que Babilonia fue derrocada a manos de Ciro y de Darío. Ciro el Medo y Darío el Persa. Al revés, Ciro el Persa y Darío el Medo. Cuando Daniel comenzó a buscar, Cuando Daniel comenzó a buscar el rostro de Dios en el capítulo 9, Peniel fue enviado con un mensaje al profeta. Se le opuso el príncipe de Persia, que era el enemigo natural, es decir, la contraparte de Peniel. Entonces Miguel vino a ayudarlo, ya que Miguel era el príncipe de Judá que estaba cautivo en Babilonia. Entonces el mensaje podría ser entregado. En el primer año de Darío, Peniel llegó a consolidar la victoria de Persia sobre Babilonia. Esta victoria permitió a Ciro y a Darío cumplir las profecías mesiánicas de Isaías capítulos 44 y 45, donde a Ciro se le llama Mesías. Ciro es mi Mesías. Isaías 45:1. Aunque Persia fue el segundo imperio de las bestias, la unidad temporal de Peniel y Miguel en este asunto permitió a Medo-Persia cumplir las profecías del reino el tiempo suficiente para establecer los patrones proféticos para una época posterior, cuando cayera la misteriosa Babilonia o misterio Babilonia, que la llama Apocalipsis, ¿verdad? Ya hemos visto en Daniel 6 del 1 al 3 cómo Darío reorganizó el reino bajo 120 sátrapas o gobernadores y colocó a Daniel como presidente de los 3 comisionados principales. Dentro de esos 120 sátrapas había 3 que eran los principales, y arriba estaba Darío como el principal entre esos tres, con esos 3, ¿no? Es decir, 4 Daniel, 3 principales y el resto, que serían, pues lógicamente, 120 menos 4, pues 116. Sin duda, este fue el resultado de la ayuda de Peniel. Peniel fortaleció la posición de Miguel, y como Miguel era el príncipe de Daniel, eso significó que la posición de Daniel también fue fortalecida y consolidada. Las cosas suceden en el ámbito espiritual antes de que sucedan en la tierra. Lo espiritual precede a lo terrenal. Esta fortificación era necesaria porque el príncipe de Persia todavía era la cabeza espiritual de esa nación bestial. De hecho, la corte divina le había concedido dominio por un tiempo al príncipe de Persia. Sin embargo, el plan de Dios también incluía un tiempo en el que Ciro actuaría como un tipo mesiánico y Darío entregaría el dominio a los santos del Altísimo. El dominio a los santos del Altísimo. Este lado positivo
Este lado positivo de Medo-Persia iba a ser temporal, por supuesto, porque en el panorama general Persia no era más que otro imperio bestial. Sin embargo, estos tipos temporales del Mesías y el reino se establecieron en ese momento para animarnos hoy. Estos actos de Dios, a través de Miguel y Peniel, revelan el plan divino para los últimos días, cuando Misterio Babilonia sea derrocado y se establezca el reino de Dios. Cabe señalar también que para lograr la transferencia de autoridad a Daniel, que representa a los santos del Altísimo, se requirió no solo la victoria de Miguel sobre Babilonia, sino también la ayuda de Peniel. Se requirió que ambos arcángeles trabajaran juntos para establecer el reino, así como se requirió que ambos unieran a los santos que resucitarían de entre los muertos con los santos de esa generación final que están vivos y permanecen, como dice Primera de Tesalonicenses 4:17. Es un esfuerzo de equipo debido a los diferentes llamamientos de los dos ángeles. Uno preside el cetro de Judá, mientras que el otro preside la primogenitura de José Israel. Siguiente epígrafe, una división anterior en Mahanaim. Ya sabe, el campamento que, que estableció dos campamentos Jacob cuando venía su hermano Esaú y él estaba muerto de miedo, ¿no? Y fue guiado de alguna manera a establecer dos campamentos para que no destruyeran a los dos, ¿no? Dice, esta división no fue causada por Jacob de Israel cuando bendijo a sus hijos, dándole el cetro a Judá y la primogenitura a José. La división fue determinada desde el principio y escrita en el plano de la historia. Jacob Israel simplemente siguió el guión o plano de la historia, ¿verdad? Y ya fuera consciente o inconscientemente, eso es lo que hizo. Algunas veces actuamos sin saberlo, pero estamos siguiendo un guión que Dios ha preestablecido. Años antes, cuando Jacob se detuvo para acampar en su camino a casa desde Harán, los ángeles de Dios lo encontraron y por eso llamó al lugar Mahanaim, dos campamentos. Génesis 32, del 1 al 2, dice lo siguiente. Y mientras Jacob iba por su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y Jacob dijo cuando los vio, este es el campamento de Dios, por eso llamó a aquel lugar Mahanaim, dos campamentos o dos compañías. Es posible que Mahanaim recibiera el nombre de los ángeles que dirigían las dos compañías de ángeles. En el viaje de Jacob por el desierto, sus campamentos presagiaron los días de fiesta que aún estaban por establecerse. En su camino a Harán, sus campamentos profetizaron las fiestas de primavera. En su camino de regreso a Canaán, sus campamentos profetizaron sobre las fiestas de otoño. El campamento de Jacob en Mahanaim entonces representa la fiesta de las trompetas que profetiza la resurrección de los muertos. Por lo tanto, parece que Miguel estuvo presente en este campamento, estableciendo la división entre la compañía de Lea y la compañía de Raquel. Lea era la madre de Judá, quien recibió el cetro. Raquel era la madre de José, quien recibió la primogenitura. Parece que Jacob dividió a su familia y también su ganado. Esta división requirió el ministerio protector de Miguel y Peniel contra Esaú. También es interesante notar que el enemigo natural de Miguel es el dragón rojo, como se ve en Apocalipsis 12:7. Por lo tanto, en Mahanaim la amenaza provenía de Esaú, cuyo apodo era Edom o rojo, como lo dice Génesis 36:19. El dragón rojo fue quien fomentó el odio y el conflicto entre Jacob y Esaú para poder matar a Jacob justo cuando estaba a punto de recibir un nuevo nacimiento como Israel, justo antes de la lucha con el ángel en Penuel, ¿verdad? Bien, otras manifestaciones de la batalla espiritual. Siguiente epígrafe. Esta situación se repetiría de manera diferente muchos años después, cuando nació Jesús. En aquella ocasión, el rey Herodes, que era mitad edomita, fue a través de quien actuó el dragón rojo. Ya vemos cómo esas cosas se repiten posteriormente, tomando otra forma
otra forma diferente. Herodes intentó matar a Jesús en el momento de su nacimiento, como nos dice Mateo 2:13. En ambos casos, Jacob y Jesús, vemos eventos terrenales que reflejan la misma batalla espiritual en los cielos, como se describe en Apocalipsis 12. Cuando comenzamos a comprender el llamado de Miguel en el plan divino, se hace evidente que él también fue llamado a proteger a Moisés del decreto de Faraón, como dice Éxodo 1:22. 80 años después, Miguel fue llamado a proteger y liberar a Israel, a quien Dios llamó mi hijo, mi primogénito, Éxodo 4:22, para que Peniel pudiera sacarlos de Egipto con la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Éxodo 13:21. Miguel presidió el nacimiento de Israel, mientras que Peniel conduciría a Israel a la herencia, la tierra prometida. Miguel también presidió el nacimiento de Jesús, pero Peniel lleva a los vencedores a su herencia, que es el cuerpo glorificado. Esa es nuestra herencia, recuperar el cuerpo glorificado. Peniel fortalece a Miguel en el desempeño de su llamado. Miguel fortalece a Peniel en el desempeño del suyo. Ninguno de los arcángeles está completo en sí mismo, como tampoco el cetro y la primogenitura están completos en sí mismo. Y así, en nuestro tiempo, por el Espíritu de Dios, vemos una alianza santa entre Miguel y Peniel para vencer la alianza impía entre las dos bestias de Apocalipsis 13, del 11 al 12. La manifestación terrenal de esa alianza impía se produjo hace unos 200 años, en 1815, en lo que los historiadores llaman la Santa Alianza. La llamaron santa porque la Iglesia estaba involucrada, pero en realidad fue impía porque se formó en acuerdo con el diablo entre la Iglesia romana y el sistema bancario Rothschild. Hicieron una alianza y aunque Rothschild toma la preeminencia, pero permanece en segundo plano y deja que la bestia religiosa, la bestia de la tierra, la bestia del mar, aparezca como principal, aparezca en escena, mientras que ellos la gobiernan desde atrás, desde bambalinas, ¿verdad? Bien, ahí tienen un enlace si lo quieren ver, y esta historia debe reservarse para nuestro futuro estudio del libro de Apocalipsis. Y bien, hemos completado los 2 capítulos de hoy. Para el próximo vídeo, Dios mediante será mañana, veremos el capítulo 7, que habla de vanagloria y verdad, que son 2 ángeles también, vanagloria y verdad, y después el siguiente capítulo creo que va a hablar de los otros 2 ángeles que son Amet. En este mismo capítulo tiene ángeles gemelos Amet y Amén, que representan la verdad, el Amén. Espere, vamos a ver. Sí, y ahora tenemos entonces el capítulo 8, el rey de Persia que despertó a Grecia. Eso es lo que veremos el próximo día, Dios mediante. Bien, pues nada, hasta aquí ha sido, como les digo, el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme hasta aquí. Perdón, les voy a pedir que por favor, hoy el doctor Stephen Jones, yo no lo he puesto en el blog, pero lo he puesto en el canal de Telegram. Daba un informe sobre su salud, ya sabe que tuvo un problema con las piernas y demás, lleva ya mucho tiempo con eso, y nos pedía que siguiéramos orando para que sus piernas recobren las fuerzas y también para que los nervios dañados por ese problema que tuvo con los nervios que estaban presionados ahí al final de la columna vertebral, ciático creo que sería, pues se dañaron un poco, y entonces para que se restablezcan otra vez. Así que les ruego que oren por él los que sientan del Señor hacer. Bien, pues entonces nada más. Gracias, bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo y emplazarles para el próximo vídeo. Hasta entonces, pásenlo bien.